No se sienta uno a escuchar palabras largas en un mundo que corre, grita y se distrae, si no siente, aunque sea en secreto, que algo le falta. Tal vez estás cansado, no del trabajo, sino del vacío. Tal vez has cumplido objetivos, pero no has encontrado sentido. Tal vez has acumulado información, pero no sabiduría. Hoy no vengo a entretenerte. Vengo a hablarte como se habla junto al fuego, cuando la noche es larga y el alma necesita verdad. Imagina que caminamos juntos, no como maestro y alumno, sino como hombres que buscan. Escucha entonces, no con la prisa de quien consume información, sino con la atención de quien busca vivir mejor. Yo soy León Tolstoy, y estas palabras no nacen del éxito, sino del fracaso del alma que despierta. Durante muchos años creí, como casi todos, que la vida consistía en tener prestigio, tener seguridad, tener reconocimiento, tener razón. Y sin embargo, cuanto más tenía, más evidente se volvía el engaño. Porque nadie te dice que el éxito puede ser una forma elegante de perderse. El mundo siempre ha sido experto en enseñar lo superficial, como si fuera esencial. Te enseña a producir, pero no a vivir. Te enseña a competir, pero no a comprender. Te enseña a opinar, pero no a pensar. Y así el hombre corre. Corre sin saber hacia dónde. Corre sin preguntarse por qué. Trabaja para comprar cosas que no necesita, para impresionar a personas que no ama, en un sistema que no entiende. Y cuando por fin se queda solo, cuando el ruido se apaga, aparece la pregunta que siempre evitó. ¿Para qué? Ese ¿para qué? Es el comienzo de toda vida verdadera. Hubo un momento en mi vida en que comprendí algo terrible. No era pobre, no era ignorante, no era oprimido. Y aún así no encontraba sentido alguno para seguir viviendo. Ese vacío no es un castigo, es una llamada. El alma, cuando ya no puede ser engañada, empieza a doler. Y ese dolor no pide distracciones, pide verdad. Muchos huyen de ese momento, lo anestesian con ruido, consumo y opiniones ajenas. Pero quien se queda, quien se atreve a escuchar ese silencio incómodo, empieza a despertar. Despertar no es volverse feliz, es volverse honesto. Es mirar tu vida y atreverte a preguntar si estás viviendo según lo que crees, o solo según lo que temes perder. Durante siglos, el ser humano ha confundido avance técnico con avance moral. Aprendimos a dominar la materia antes de aprender a dominarnos a nosotros mismos. Construimos máquinas más rápidas que nuestra capacidad de amar. Sistemas más complejos que nuestra conciencia. Se nos dijo que el progreso nos haría libres. Pero nadie explicó que la libertad exterior sin libertad interior solo cambia de forma la esclavitud. Hoy el hombre tiene más opciones que nunca, pero menos claridad que nunca. El progreso que no responde a la pregunta esencial, ¿cómo vivir bien?, no salva, solo entretiene. No estoy en contra del conocimiento, estoy en contra de la idolatría del conocimiento cuando se separa de la ética. Muchos creen que hablar de fe es hablar de rituales y palabras repetidas. Pero la fe verdadera no comienza en lo que se dice, sino en lo que se vive. Puedes conocer todas las oraciones y no amar a nadie. Puedes defender a Dios con palabras y negarlo con tus actos. La fe que no transforma la conducta es solo costumbre. La pregunta no es en qué crees, sino cómo vives a partir de eso que dices creer. El bien y el mal no viven en los libros. Viven en decisiones pequeñas, silenciosas y cotidianas. Escuchar la conciencia no garantiza éxito. Garantiza dignidad. Llegará un momento en que comprenderás algo incómodo. No necesitas tanto como te dijeron. La simplicidad no es pobreza, es claridad. Cuando reduces tus necesidades, reduces tus miedos.
Y cuando reduces tus miedos, recuperas tu libertad. Nadie busca el sufrimiento, pero todos lo encuentran. El sufrimiento sin sentido destruye, pero el sufrimiento comprendido transforma. No desperdicies el dolor. Escúchalo. Pregúntale qué quiere enseñarte. El ser humano no fue hecho para vivir solo para sí mismo. El sentido aparece cuando la vida se ofrece a algo más grande. Al bien, a la verdad, al amor, al servicio. Una vida con propósito no siempre es feliz, pero siempre es plena. Si has escuchado hasta aquí, no es porque yo tenga razón, es porque tú estás buscando. No te apresures. La transformación verdadera es lenta y silenciosa. Cuida tu conciencia, simplifica tu vida, sé honesto contigo, ama sin violencia, piensa con profundidad. No viniste a este mundo solo a existir, viniste a vivir con sentido. Camina ahora, reflexiona, vive. Tal vez ahora te preguntes por qué hablo así. ¿Por qué insisto tanto en el sentido, en la conciencia, en la vida interior? No nací sabiendo estas cosas. Las aprendí tarde. Las aprendí equivocándome y sobre todo escribiéndolas. Cada libro que escribí fue una pregunta que no sabía responder de otro modo. Cuando escribí Guerra y Paz, no estaba escribiendo solo sobre batallas ni ejércitos. Estaba escribiendo sobre la ilusión de control. Creemos que dirigimos nuestra vida como un general dirige un ejército, que decidimos cada paso, que planeamos el futuro. Y sin embargo, la mayor parte de nuestra existencia está hecha de pequeños actos invisibles, de decisiones cotidianas, de reacciones impulsivas, de miedos no reconocidos. La guerra de la que hablo no está solo en los campos de batalla. Está en tu interior, cuando luchas entre lo que sabes que es correcto y lo que te resulta cómodo. Y la paz no llega cuando ganas. Llega cuando dejas de pelear contra tu conciencia. Más tarde escribí Ana Karenina. Muchos la leen como una historia de amor, pero es en verdad una historia sobre la desconexión. Ana no muere por amar, muere por vivir en un mundo que confunde apariencia con verdad. ¿Cuántas personas hoy viven así, atrapadas entre lo que sienten y lo que se espera de ellas, entre la imagen que muestran y el vacío que esconden? Cuando una vida se construye solo para ser vista desde fuera, se vuelve insoportable desde dentro. El sufrimiento de Ana no es antiguo, es moderno, es cotidiano. Es el de quien no puede vivir en paz consigo mismo porque nunca se permitió ser auténtico. Después escribí La muerte de Iván Ilich. Ese libro nació del miedo más honesto que he tenido. Iván Ilich vive como se le dijo que debía vivir. Hace todo bien, todo correctamente, todo aceptablemente. Y aún así, cuando la muerte se acerca, descubre algo aterrador: que su vida fue correcta, pero no verdadera. ¿Cuántas personas llegan a ese punto sin una enfermedad que las despierte? Viven como si el tiempo fuera infinito, como si el sentido pudiera postergarse. La muerte no es el enemigo de Iván Ilich. El enemigo es la vida no vivida. Por eso te hablé antes de la conciencia, porque ella es la única que se atreve a decirte la verdad antes de que sea tarde. En Resurrección intenté mostrar algo más difícil todavía, que no basta con arrepentirse, que despertar implica actuar. El protagonista descubre su culpa, pero el descubrimiento no lo salva por sí solo. Solo cambia cuando empieza a vivir distinto. No hay transformación interior sin consecuencias exteriores. Si tu forma de vivir no cambia, tu despertar fue solo emocional. Y cuando escribí El reino de Dios está en vosotros, ya no estaba escribiendo como novelista. Estaba escribiendo como alguien que había entendido tarde. El reino de Dios no está en las instituciones, no está en los discursos, no está en las jerarquías.
está en la manera en que tratas al otro, en cómo eliges no responder con violencia, en cómo decides no mentirte. Todo lo que te dije en la primera parte no nació de ideas abstractas. Nació de estas historias, de estos errores, de estas vidas observadas con honestidad. Si algo une todos mis libros es esto: la certeza de que una vida sin verdad interior puede funcionar, pero no puede sostenerse. Puedes tener éxito y estar perdido. Puedes ser admirado y estar vacío. Puedes cumplir con todo y traicionarte a ti mismo. Por eso no te hablé como escritor. Te hablé como alguien que estuvo donde tú estás. Si algo de estas palabras te incomoda, no las rechaces de inmediato. La incomodidad suele ser la forma más honesta que tiene la verdad de presentarse. No te pido que leas mis libros, te pido que leas tu vida con la misma atención. Pregúntate dónde estás en guerra. ¿Dónde estás fingiendo paz? ¿Dónde estás viviendo correctamente pero no verdaderamente? Y recuerda esto: no escribí para enseñar, escribí para entender. Si estas palabras te ayudan a vivir con un poco más de conciencia, entonces por una vez mi búsqueda no habrá sido en vano. Tal vez ahora te preguntes por qué hablo así. ¿Por qué insisto tanto en el sentido, en la conciencia, en la vida interior? No nací sabiendo estas cosas, las aprendí tarde. Las aprendí equivocándome y sobre todo escribiéndolas. Cada libro que escribí fue una pregunta que no sabía responder de otro modo. Cuando escribí Guerra y Paz, no estaba escribiendo solo sobre batallas ni ejércitos. Estaba escribiendo sobre la ilusión de control. Creemos que dirigimos nuestra vida como un general dirige un ejército. Que decidimos cada paso. Que planeamos el futuro. Y sin embargo, la mayor parte de nuestra existencia está hecha de pequeños actos invisibles, de decisiones cotidianas, de reacciones impulsivas, de miedos no reconocidos. La guerra de la que hablo no está solo en los campos de batalla. Está en tu interior, cuando luchas entre lo que sabes que es correcto y lo que te resulta cómodo. Y la paz no llega cuando ganas. Llega cuando dejas de pelear contra tu conciencia. Más tarde escribí Ana Karenina. Muchos la leen como una historia de amor, pero es, en verdad, una historia sobre la desconexión. Ana no muere por amar, muere por vivir en un mundo que confunde apariencia con verdad. ¿Cuántas personas hoy viven así? Atrapadas entre lo que sienten y lo que se espera de ellas. Entre la imagen que muestran y el vacío que esconden. Cuando una vida se construye solo para ser vista desde fuera, se vuelve insoportable desde dentro. El sufrimiento de Ana no es antiguo. Es moderno, es cotidiano. Es el de quien no puede vivir en paz consigo mismo, porque nunca se permitió ser auténtico. Después escribí La muerte de Iván Ilich. Ese libro nació del miedo más honesto que he tenido. Iván Ilich vive como se le dijo que debía vivir. Hace todo bien, todo correctamente, todo aceptablemente. Y aún así, cuando la muerte se acerca, descubre algo aterrador, que su vida fue correcta, pero no verdadera. ¿Cuántas personas llegan a ese punto, sin una enfermedad que las despierte? Viven como si el tiempo fuera infinito, como si el sentido pudiera postergarse. La muerte no es el enemigo de Iván Ilich. El enemigo es la vida no vivida. Por eso te hablé antes de la conciencia, porque ella es la única que se atreve a decirte la verdad antes de que sea tarde. En Resurrección intenté mostrar algo más difícil todavía. Que no basta con arrepentirse, que despertar implica actuar. El protagonista descubre su culpa, pero el descubrimiento no lo salva por sí solo. Solo cambia cuando empieza a vivir distinto. No hay transformación interior sin consecuencias exteriores. Si tu forma de vivir no cambia, tu despertar fue solo emocional. Y cuando escribí
El reino de Dios está en vosotros. Ya no estaba escribiendo como novelista. Estaba escribiendo como alguien que había entendido tarde. El reino de Dios no está en las instituciones. No está en los discursos. No está en las jerarquías. Está en la manera en que tratas al otro. En cómo eliges no responder con violencia. En cómo decides no mentirte. Todo lo que te dije en la primera parte no nació de ideas abstractas. Nació de estas historias, de estos errores, de estas vidas observadas con honestidad. Si algo une todos mis libros es esto: la certeza de que una vida sin verdad interior puede funcionar, pero no puede sostenerse. Puedes tener éxito y estar perdido. Puedes ser admirado y estar vacío. Puedes cumplir con todo y traicionarte a ti mismo. Por eso no te hablé como escritor. Te hablé como alguien que estuvo donde tú estás. Si algo de estas palabras te incomoda, no las rechaces de inmediato. La incomodidad suele ser la forma más honesta que tiene la verdad de presentarse. No te pido que leas mis libros. Te pido que leas tu vida con la misma atención. Pregúntate dónde estás en guerra. ¿Dónde estás fingiendo paz? ¿Dónde estás viviendo correctamente, pero no verdaderamente? Y recuerda esto: no escribí para enseñar, escribí para entender. Si estas palabras te ayudan a vivir con un poco más de conciencia, entonces, por una vez, mi búsqueda no habrá sido en vano.